Señor les bendiga, mis hermanos, en esta noche. Estamos muy contentos porque el Señor ha sido bueno. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra de Dios, pero cada que me preguntan si puedo compartir la palabra de Dios, me pongo nervioso, porque es una responsabilidad muy grande, ¿verdad?, el compartir la palabra de Dios. Porque no solamente es compartir la palabra de Dios, sino que también es vivir la palabra. Y quizás eso sería lo más difícil a veces. Que podemos hablar de muchas cosas, pero cuando lo ponemos a la práctica, ¿verdad?, muchas veces fallamos. Y vamos a orar para que Dios sea, ¿verdad?, el que nos ayude a entender la palabra de Dios en esta noche. Altísimo Dios, una vez más venimos delante de tu presencia, agradeciéndote, Dios mío, por tu amor, por tu infinita misericordia para cada uno de nosotros. Te rogamos, bendito Dios, en esta noche que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender tu palabra, Dios mío, de manera que la podamos atesorar en nuestro corazón y, Dios mío, asimismo también ponerla por obra, Señor Jesús, en nuestra vida diaria. Te ruego, bendito Dios, por cada corazón en esta noche, Dios mío, que esté, Dios mío, atento, apercibido a tu palabra, Señor Jesús, para que también, Dios mío, puedan salir de este lugar renovados, Padre Santo, fortalecidos por tu palabra, Dios mío, que Dios mío, tu palabra misma nos dice, Dios mío, que tu palabra es útil, Dios mío, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. En esta tarde vamos a hablar acerca de los odres nuevos. Cuando me dijeron que me tocaba este tema, no sabía qué decir, ¿verdad? Pero estudiándolo me encontré que es muy interesante y que no lo podríamos terminar en un solo estudio. Por eso es que no lo hablé con mis hermanos, pero estaba pensando decirles de que podríamos hacerlo en dos partes, o tal vez 3. Pero estamos hablando de las parábolas, ¿verdad?, que el Señor usó, ¿verdad?, al exponer, ¿verdad?, la palabra a los que los oían, a los fariseos, a los escribas, aún a sus discípulos. Y una parábola es una comparación de algo terrenal o algo común que la gente hace para explicar algo espiritual. De manera de que la gente pueda entender, pero no solamente entenderla, sino que guardarlo en su corazón y que no se le olvide, porque lo comparó con algo común de la vida. Y así es que era muy interesante, ¿verdad?, de la manera como nuestro Señor Jesús enseñaba a sus discípulos. Estudiando, ¿verdad?, la vez pasada cuando estudiamos acerca del sembrador, me quedé con un versículo o 2 versículos que son muy interesantes, son muy importantes. Y lo voy a leer antes de empezar, ¿verdad?, este estudio. Está en Mateo 13, 18 y 19, y dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y lo arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice aquí que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Vemos, ¿verdad?, de que es muy importante por eso que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Porque si no la entendemos, dice que viene el malo y la arrebata.
¿sí? Muchas veces, o tal vez mucha gente ha perdido algo importante por no saber lo que tenía, ¿sí? Por eso es que es muy importante que nosotros le pidamos a Dios sabiduría y entendimiento para saber, dice, las riquezas que encontramos en la palabra de Dios. Ahora sí vamos a entrar al tema de hoy, de vino nuevo en odres viejos. Lucas 5, 36 al 39. Y mientras que usted lo busca, yo le voy a empezar a dar lectura para avanzar. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie que echa vino nuevo en odres viejos, vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. En la cultura judía era muy común que el vino se echara en odres. Se dice que un odre era un tipo de cuero, regularmente de cabra. Estos odres al principio dice que eran muy elásticos o muy suaves, de manera que cuando se echaba el vino en el odre, este odre resistía, ¿verdad?, a la fermentación del vino. Pero cuando se echaba en odres viejos, dice que este odre viejo ya había perdido su elasticidad. Entonces, al echar el vino nuevo, el odre se rompía. ¿Sí? Jesús usó, ¿verdad?, esta parábola para explicar algo muy importante. La parábola del odre viejo y de las vestiduras tienen un significado similar. Así como cuando Nabucodonosor, ¿quién fue?, que soñó dos sueños similares y que José las interpretó, fue Faraón. Dice que soñó de que salía del río unas vacas gordas, y después de ellas venían otras vacas seguidas, flacas. Y después también soñó acerca del trigo, ¿verdad? Y que los dos sueños tenían un significado similar. Bueno, esta parábola de los odres viejos y de la tela también tienen un significado similar. Estas dos parábolas son una respuesta a la crítica de los escribas y fariseos en el versículo 17 al 26, acerca de cuando Jesús sanó a un paralítico y que le había dicho, tus pecados te son perdonados. Esta narración la encontramos en el mismo capítulo 5. Y también del llamamiento de Leví en los versículos 27 al 32, y la pregunta acerca del ayuno del 33 al 35. Dice la palabra de Dios: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho.
poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Vemos aquí, ¿verdad?, lo que Jesús le importaba, o lo primordial que Jesús quería hacer, era salvar el alma del pecador o del ser humano. La sanación de su cuerpo de la enfermedad era algo secundario para Jesús. Por eso es que Él le dijo: hijo o hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hasta ahí los escribas todavía no habían entendido que Jesús es Dios. Era el Dios encarnado que había venido a este mundo. Más adelante vamos a ver que los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús acerca del ayuno. Pero en esta ocasión también traían a unos discípulos de Juan para decirles: los discípulos de Juan y nosotros ayunamos, pero tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Ellos habían traído a estas personas para decirle acerca del ayuno. Si en cambio estas personas, o los fariseos y los escribas, solamente utilizaban parte de lo que a ellos les convenían. Porque acuérdense que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río, dice que él dijo, estando bautizando en el río a todos los que estaban ahí presentes, y vio a Jesús viniendo hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta parte de los escribas y los fariseos no lo mencionaban, solamente mencionaban lo que a ellos les parecía bien. Entonces los escribas y los fariseos se comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Dice que estas personas, quizás entre temor y alegría, dice que dijeron: hoy hemos visto maravillas. Porque primero Jesús le había dicho: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero por lo que los fariseos y los escribas estaban pensando, Dios le dijo al paralítico: levántate y anda. Y dice que no tardó nada, sino que al instante él se paró. Entonces ellos se alegraron y tuvieron temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Pero los escribas y los fariseos aún no habían entendido lo que Jesús quería enseñarles. Bueno, debido a esto, o por medio de estas parábolas, Jesús mostraría que vino a hacer algo nuevo que no se mezclaría con las viejas formas del antiguo pacto con el que estaban familiarizados y que ellos mismos enseñaban, pero que ya pertenecían al pasado. Muchos, o quizá no muchos, pero algunos, dicen que el vino nuevo se refiere a maneras nuevas de predicar el evangelio. Muchos piensan que el vino nuevo puede ser algo que se dice que alguien puede venir, ¿verdad?, y atraer a la juventud de una manera
como el mundo lo hace, con bebida, con música, con algo que en la juventud lo puede atraer. Pero en realidad eso no es el significado de esta parábola. Y hoy vamos a aprender qué es lo que significa o qué representan el paño y odres viejos. Los discípulos de Jesús no podían hacer o participar de tales tradiciones o de las tradiciones que ellos habían impuesto al pueblo, como hacer ayunos o lavarse las manos como un ritual. Los discípulos de Jesús pertenecían a un nuevo pacto, o nosotros, los que hemos creído en Jesús, pertenecemos ahora a un nuevo pacto con mejores promesas, a una vida totalmente diferente a la que nosotros estábamos viviendo o acostumbrábamos vivir, si es que nosotros también vivíamos en una religión de la que es muy tradicional, como podemos mencionar la católica, cualquier religión, que enseña palabras o mandamientos de hombres, o que enseñan y dicen que el vino nuevo ha sido las nuevas profecías que ellos han recibido. Pero la palabra de Dios está completa ya, entonces no esperamos nuevas profecías, porque la profecía y la palabra de Dios la tenemos. Entonces, los discípulos de Jesús pertenecían a un nuevo pacto con mejores promesas, a una nueva vida totalmente diferente a la que anteriormente vivían. ¿Qué representa entonces la parábola del vestido y los odres viejos? Vamos a ver 5 cosas de lo que esto representa. Representan los ritos de la ley. Esos ritos fueron establecidos por Dios mismo, pero dice la Biblia que esos ritos eran la sombra de lo que habría de venir. Y eso es Cristo. ¿Sí? Los ritos fueron dados por Dios, como la Pascua, como la fiesta de los tabernáculos y muchas cosas que se hacían. Pero eso anunciaba que venía algo después de eso. Todas estas cosas estaban con el fin de revelar a la humanidad su plan de redención. Colosenses, si lo quieren, pueden buscar, 2:13 al 17, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice el versículo 16, esta palabra, por tanto, es muy importante. Esto significa que, o quiere decir, en vista de o consecuencia de lo que Jesús hizo en la cruz. La vida del cristiano no consistirá en sombras o en rituales, ¿sí? Porque Cristo Jesús ya había venido. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas esas cosas que se hacían anteriormente anunciaban a Cristo Jesús, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez han visto obras de teatro, pero que se hacen con sombras de personas. Una vez vi un video que mis
mis hijas estaban viendo y no me acuerdo de qué se trataba, pero como que era muy interesante y era como una historia. Entonces las personas proyectaban la sombra. Entonces la sombra anunciaba algo que estaba detrás. Cuando acabó todo el evento, entonces salieron todos los participantes y ya no solamente veían la sombra de ellos, sino que ahora lo podían ver cara a cara. Eso es lo que anunciaba, ¿verdad? Los ritos de la ley a Jesús. Y Jesús ya estaba entre el pueblo de Israel. Entonces los odres odres viejos representaban los ritos de la ley. Hebreos 8, 1 y 7 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote estaba constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Sí? Entonces, el versículo 5 dice, es muy importante, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Moisés, cuando se le mandó a construir el tabernáculo, se le dio instrucciones. Y Moisés tenía que seguir exactamente las indicaciones que Dios le había dado. Dice que a Moisés se le mostró el tabernáculo del cielo, o lo que estaba en el cielo, para que él lo hiciera similar. ¿Para qué o por qué Dios quiso o mandó que se hiciera exactamente como él lo había mirado? Porque estas cosas anunciaban a Jesús. Todas las cosas que dentro del tabernáculo estaban tenían un significado que apuntaba a la venida de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Entonces, por eso es que al venir Jesús, todo esto quedaba atrás, ¿sí? Ya no estaban, ya no podían seguir vigentes, porque el mismo Dios ya estaba en la tierra. Entonces, el vestido viejo y los odres viejos representan los rituales de la ley, que no podían hacer lo que Cristo pudo hacer, muriendo, ¿verdad?, en la cruz para pagar nuestros pecados. Lo segundo es las tradiciones. Marcos 7:5 dice así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esta parte de las prácticas que ellos hacían, o tradiciones, se decía que quizás cualquiera pues de nosotros lo podemos hacer por
por higiene. Antes de comer, lavarnos las manos. Pero eso no nos da algo de santificación a nuestro alma. Solamente es exterior, nos lavamos las manos y vemos las manos y las manos ya las tenemos limpias, pero nuestro corazón necesita algo más que eso. Y los escribas y los fariseos le habían dado mucha importancia a estas tradiciones. Por eso es que le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, en lo que comen pan con manos inmundas? Versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, le dijo Jesús, en respuesta a lo que ellos estaban así diciendo. Entonces, las tradiciones también, aunque muchas veces significaban o eran importantes, pero viniendo el Señor Jesús, todo eso quedaba atrás. Isaías 1:13 al 14 dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Entonces esas tradiciones estaban quedando atrás. Un ejemplo que podemos encontrar acerca de esa tradición de lavarse las manos y sentirse como inocente de lo que él había hecho o de lo que el hombre ya había cometido, si había robado, si había no sé, lo que sea, y se iba y se lavaba las manos y decía: no, pues soy inocente ya de mi acto de pecado que hice. Pilato usó esta tradición cuando le trajeron a Jesús. Él como autoridad podía decidir y decir que Jesús no fuera crucificado. Pero dice que viendo a la multitud que se agolpaba contra él, usó esta tradición para declararse inocente. Mateo 27:24 dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Estas tradiciones los habían tomado como algo que los purificaba, que los santificaba o que les hacía inocentes de su acto de pecado. Entonces, eso eran los odres y las vestiduras viejas. Tercero, la religiosidad. Mateo 23, 27 y 28 dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Si alguna vez usted ha pasado por un cementerio, y mayormente en nuestros países, no sé, bueno, hablando de México, no sé si más para allá en Centroamérica, en otros países, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, todo por allá. Pero si usted va pasando por un cementerio en México, hay monumentos que se han hecho muy bonitos, muy llamativos,
se ve muy atractivo por fuera, pero por dentro pues están los huesos y gusanos también. Eso es lo que hace la religiosidad. Dice aquí Jesús a los fariseos y a los escribas: hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos y de toda inmundicia. No sé si ustedes se acuerdan acerca del relato de Jesús, acerca del fariseo y del publicano. ¿Es eso? El pastor me va a ayudar. Estos hombres daban gracias a Dios en frente de las sinagogas y decían: gracias porque pues yo ayuno 2 veces a la semana. Dice: doy mis diezmos, doy mis ofrendas, pero aún o mucho más te doy gracias porque no soy como este publicano. Y señalaban al que estaba al lado. Eso es lo que causa la religiosidad, que al parecer nosotros estamos pues delante de la sociedad muy santos, pero nuestro corazón, ¿cómo está? La religiosidad es el odre viejo. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que se les ha sido enseñado. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nuestra prioridad debe de ser, ¿verdad?, pues alabar a Dios con todo nuestro corazón, y que no solamente sea de labios, sino que sea con nuestra propia vida, ¿verdad? Que nuestro corazón o que nuestros actos puedan demostrar esa verdadera adoración a Dios. No son nuestras palabras las que adoran a Dios muchas veces, sino es la manera de nosotros cómo vivimos delante de Dios. Esa es la verdadera adoración. No es que si cantamos bonito, que si tocamos bonito. Eso es parte de cómo nosotros expresamos nuestra gratitud a Dios. Pero la verdadera adoración es nuestra vida delante de Dios. Cuarto, los mandamientos de hombres. Marcos 6:15. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones o a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Esto es quizás, no sé si ustedes lo han entendido antes o no, pero los fariseos y los escribas tenían este mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Pero
viendo, ¿verdad?, la necesidad de su padre y no queriendo ayudarle a su papá o a su mamá en la situación difícil en que se encontraban, decían, pues, verdaderamente con todo mi corazón, yo quisiera ayudarte. Lo que pasa es que todo lo que yo tengo ya se lo ofrecí a Dios. Por eso es que Dios le llamaba hipócritas a los fariseos. Porque en verdad el corazón de ellos no estaba en ayudar a su prójimo o a su padre. ¿Sí? Con eso se excusaban en decir, yo ya se lo di a Dios. Ya no lo puedo tomar. Entonces eran mandamientos de hombres. Y vamos a terminar. 5. Tratar de justificarse por las obras. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos salvos por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Jesús, que vino a morir por nosotros en el Calvario. Las cosas que nosotros hacemos son el reflejo del cambio que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? No es por nuestras buenas obras que vamos a alcanzar el reino de los cielos. Muchas personas hacen obras de caridad a diferentes asociaciones o orfanatorios, creyendo que eso los va a ayudar a alcanzar la salvación. Dice la palabra de Dios que cuando ellos lo hacen de una manera que el mundo los mire, ya recibieron su recompensa aquí en la tierra. Porque todo el mundo que lo vio, lo alabó y dijo, oh, ese es un buen ejemplo a seguir. O él sí tiene un buen corazón. Sin embargo, dice la palabra de Dios, cuando nosotros demos ofrenda o limosna, que no sepa nuestra derecha lo que hace, o lo que no sepa nuestra izquierda lo que hace nuestra derecha, ¿sí? Sino que lo hagamos con ese agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que lo recibido de Dios también nosotros debemos de dar de gracia a nuestros semejantes o a los que tienen o padecen necesidad. Entonces, no sé si han escuchado acerca de los mesiánicos, pero esta religión hace o trata de seguir aún la ley, que se deben de circuncidar, que deben de guardar el día de reposo y muchas otras cosas más. Están tratando como de remendar la ropa vieja con algo nuevo. No creen solamente en que Jesús es el por la cual nosotros podemos ser salvos, sino que ellos todavía tratan de hacer los rituales que se hacían anteriormente. Entonces, estos 5 cosas son los que representan los odres y la tela vieja. Para en otra ocasión vamos a ver qué es lo que representan el vino nuevo y la ropa nueva. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y dejo el lugar al pastor. Gloria a Dios. Hay tanto que aprender, tanta enseñanza que el Señor Jesucristo daba en su momento. Cuídense de la levadura de los saduceos. Vamos a tener este tiempo de oración, mis hermanos. Vamos a orar por estas necesidades. Aquí hay otras.
Oh, ok, gracias. Spurgeon, Charles Spurgeon fue un hombre conocido como el príncipe de los pastores de los 1800 en Inglaterra. Y acerca de la oración, él, dentro de sus sermones, siempre tenía, ¿verdad?, algunas peculiaridades. Y él dijo que siempre que hay un oído abierto para una boca abierta, siempre hay una mano lista cuando hay un corazón listo. No tienes más que clamar y el Señor oirá. Es más, dice, antes de que llames, Él responderá. Y mientras estés hablando, Él oirá. Entonces, no seas tardo en la oración. Nos comunicamos con Dios a cada momento, todo el día, donde quiera que estás, en cualquier lugar. Una de las preguntas que vienen dentro del discipulado avanzado es ¿cuándo poder orar y en dónde? Y es en todas partes y en cualquier momento.